este día voy a tratar lo que es la patología psicológica en el adolescente. El adolescente viene a consulta externa, a un centro de salud, a un hospital, a una clínica, porque generalmente tiene preguntas o condiciones por qué está interesada en una consulta médica. Generalmente son problemas emocionales, o problemas ginecológicos, o problemas de enfermedad de transmisión sexual, pero sobre todo problemas emocionales, ¿no? Entonces vamos a hablar algo al comienzo sobre eso. Los desórdenes más comunes, o que muchas veces vienen a emergencia, sobre todo los fines de semana, en los adolescentes, son el famoso síndrome conversivo o síndrome de conversión. También vienen por depresión, intento de suicidio, por problemas de alimentación. Vamos a hablar de anorexia nerviosa, bulimia, trastorno de ingesta compulsiva, desorden de ingesta restrictiva y anorexia nerviosa típica. Esos son los que vamos a hablar. Entonces comenzaremos con lo que significa o cómo se define una reacción de conversión. Es un proceso psicofisiológico, en lo cual el conflicto emocional o problemas emocionales, se llama ansiedad, depresión, culpa, el adolescente lo manifiesta como un síntoma somático, ¿no? Como un síntoma físico. Este es un trastorno subconsciente en la cual la ansiedad o la depresión activa el sistema neurovegetativo y hace la aparición de las palpitaciones, la taquicardia, los dolores, ¿no? En el grado que el síndrome conversivo disminuye la ansiedad o la depresión, eso se llama una ganancia primaria. O sea, cuando los síntomas somáticos o el síndrome conversivo disminuyen la ansiedad, la depresión, eso se llama ganancia primaria. Pero cuando el síndrome conversivo también condiciona una liberación del conflicto en el adolescente, eso se llama ganancia secundaria. ¿Cuáles son las características de un síndrome conversivo o de un desorden conversivo? Los adolescentes vienen a emergencia con diferentes manifestaciones neurovegetativas, o que son estimulación del sistema nervioso parasimpático. Pueden tener mareos, parestesias, náuseas, vómitos, pseudoconvulsiones, alucinaciones, delusiones, desviación rápida del afecto, confusión. Eso generalmente los síntomas dependen de la condición de inteligencia del adolescente. Generalmente son adolescentes que tienen padres sobreprotectores, y a veces el adolescente puede simular enfermedades en la familia. Por ejemplo, si ha muerto un abuelo de infarto cardíaco, bueno, simula que tiene dolor en el pecho, o si el adolescente sufre de epilepsia, simula tener pseudoconvulsiones, ¿no? Entonces, en estos casos, el tratamiento es psicológico. Generalmente el pediatra o el psicólogo muchas veces son suficientes para manejar a estos pacientes. En el caso que no fuera un tratamiento exitoso, es mejor mandarlo a psiquiatría, ¿no? Y vamos a hablar sobre lo que es depresión. Depresión es definida, o se define como un estado de tristeza que interfiere con la productividad y que básicamente prefiere con las actividades normales del adolescente. La incidencia entre los 3 y 17 años es 2.1, para que vean que también hay depresión en los niños pequeños, pero es mucho más alta en los adolescentes. Entre 12 y 17 años la depresión puede llegar hasta el 12%. En los niños la incidencia del sexo es igual. En los adolescentes es más alta en mujeres que en varones, de 2-1. La enfermedad depresiva o la depresión es clasificada en 4 categorías, 4 tipos o 4 categorías. El desorden depresivo mayor o la depresión mayor
en lo cual son síntomas persistentes, ¿no? Que duran por lo menos 2 semanas y que alteran la productividad o el funcionamiento de la persona. Por eso se llama depresión mayor. Depresión persistente son síntomas que duran por lo menos 1 año y no hay alteración tanto del aspecto cognitivo. La tercera categoría es depresión inducida por drogas, medicamentos, y ya vamos a ver cuáles son las drogas. Básicamente beta-bloqueadores, anticonceptivos. Depresión causada por condiciones médicas, ¿no? Sobre todo enfermedades crónicas como diabetes, asma. En lo que es epidemiología, hemos dicho que la depresión incluso ocurre en los niños pequeños, y en los niños va de 0.5 a 3, y en los adolescentes, como hemos dicho, va hasta 12.8%. Pero ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Son en estos aspectos. S significa disturbios en el sueño y interés bajo, ¿no? Falta de interés, pérdida del interés. G es autoculpa, guilty, autoculpa. E, poca energía. C, pobre concentración, o sea, no es capaz de tomar muchas decisiones. A, apetito disminuido. P, retardo psicomotor. Y S, pensamiento suicida, ideas suicidas, conducta suicida. Entonces, la depresión en los niños pequeños, en los infantes menores de 1 año, hemos visto en mi hospital, por ejemplo, los niños pequeños que son abandonados por los adolescentes en la nursería, en la unidad de cuidado, en la unidad neonatal, y que son abandonados y que los dejan en los hospitales. Se ven niños que tienen retardo del desarrollo psicomotor, falla en el crecimiento, enfermedad física, y pueden morir, incluso pueden llegar a ser malnutridos, morir, a pesar que en un hospital no les falta el alimento, ¿no? O sea, el hecho de no tener el aporte emocional, o sea, eso hace que los niños lleguen a ser deprimidos. Por eso es que en los infantes que tengan falla de crecimiento, que no ganen de peso, un diagnóstico diferencial uno tiene que hablar sobre depresión. En los preescolares, en los niños que van a los nidos, generalmente son niños irritables, tristes, con pérdida de placer en actividades que dan alegría, ¿no? En los cumpleaños se aíslan, molestias somáticas, ¿no? Son en los preescolares. Entonces en los niños generalmente son pérdida del interés en actividades sociales, hay triste, pero básicamente los niños son irritables. Puede haber tristeza, pero más específico es la irritabilidad. En los adolescentes, como ya hemos visto los criterios, ¿no? La autoculpa, la inseguridad, estar molesto, irritable. ¿Cuál es el cuadro clínico, aparte de los criterios que ya hemos mencionado? Generalmente se inicia en la pubertad, pero vamos a ver que en los factores en depresión hay factores genéticos, factores familiares, y basta que haya un padre deprimido para que el hijo pueda ser deprimido, y cuando hay un padre deprimido, el niño inicia la depresión más tempranamente, y es de peor pronóstico porque es más persistente, más recaídas, y la depresión dura de 5 a 8 meses. Tiene un curso variable, unos no remiten, otros mejoran, otros van a la etapa crónica. Los niños con depresión son más probables que hagan desórdenes psiquiátricos. Cuando los niños comienzan con depresión, muchos van a problemas psiquiátricos. Los adolescentes con depresión, el 70% hacen recurrencia después de los 5 años, ¿no? Y los adolescentes con depresión, el 20% van a desorden bipolar. Pero hay condiciones comórbidas, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad, ¿no? En un tiempo se dijo que la ansiedad conducía a la depresión, ¿no? Y también se sabe que en los pacientes con depresión el 70% tienen ansiedad. También tienen condiciones comórbidas como el desorden de déficit de atención y hiperactividad, desórdenes de conducta que se asocian en el 6%, consumo de drogas en las mujeres
con depresión usan más alcohol y los hombres con depresión usan más drogas, ¿no? Drogas sobre todo ilícitas como marihuanas. Pero también hay comorbilidades como problemas en el desarrollo. Los niños con síndrome de Down generalmente van asociados con depresión. Y cuando los niños con Down, uno quiere en adolescencia demostrar demencia, a veces es difícil porque van asociados altamente con depresión. También los adolescentes con síndrome de alcohol fetal, los pacientes con síndrome de Prader-Willi, neurofibromatosis, y en los desórdenes médicos, sobre todo diabetes mellitus, por ser enfermedades crónicas, igual asma, que estaba asociada a depresión y ansiedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer depresión? Lo genético, ya hemos dicho, familiares, ¿no? Basta un abuelo o un padre para que el hijo salga o tenga alta probabilidad de ser deprimido. Problemas en los neurotransmisores, sobre todo serotonina, dopamina, noradrenalina. Hay factores ambientales en la casa, el colegio, en la casa sobre todo cuando la madre es negativista, autoritaria, en los colegios el bullying, la comunidad el bullying, las pandillas, ¿no? Eventos negativos, ser abusados. El 30-40% de los adolescentes que ingresan a un hospital generalmente han tenido abuso físico, sexual o violados, ¿no? El otro evento negativo son divorcios, separación de los padres, pérdida del trabajo o muerte de algún familiar. Características del individuo. Se dice que en las mujeres es más frecuente que en los hombres la depresión. Parecería ser que hay un factor hormonal, pero también por otro lado las mujeres son más tendencia a ser negativistas, o sea, generalmente tienen muchos pensamientos negativistas, a diferencia del hombre que tienen más pensamientos positivos o en otras palabras, no le dan mucha importancia a las cosas en el sentido, por ejemplo, cuando una mujer cuando termina con, no sé, por ejemplo, una de mis hijas terminó con el enamorado después de 4 años, lloraba, y sin embargo el enamorado pues al día siguiente estaba con otra. El hombre, en este caso, generalmente al día siguiente ya pasa la página, ¿no? La mujer es mucho más negativista, da vueltas y vueltas sobre lo mismo, en cambio el hombre más, a los problemas le da vuelta a la página mucho más rápido. En lo que es factores protectivos de protección también hay para la depresión, por ejemplo, el soporte social, el soporte familiar, el soporte de los padres es importantísimo para evitar la depresión, ¿no? Sobre todo los padres que controlan, monitorean a los hijos. Es un soporte familiar, soporte paterno, soporte social es importante para evitar depresión. La otra es competencia personal, o tanto académico o deportes, es importante para establecer y alcanzar metas. El otro factor protector es la religión y la espiritualidad. Acá, más que una relación directa, parecería ser que más es la relación indirecta, en que las personas religiosas tienen más soporte familiar, social, ¿no? El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con desórdenes psiquiátricos, por ejemplo, autismo, hay que diferenciarlo de lo que es depresión, ¿no? Condiciones médicas, por ejemplo, endocrinos, hipotiroidismo, Addison, problemas metabólicos, problemas neurológicos, traumas, hemorragias cerebrales, problemas infecciosos como mononucleosis, sífilis, o sea, condiciones médicas crónicas pueden llevar a hacer el diagnóstico diferencial con depresión. Medicamentos, también hay que hacer diagnóstico diferencial con depresión, ¿no? Que pueden condicionar depresión. En lo que es tratamiento,
hay trabajos que demuestran que cuando la depresión es leve, responden a un placebo en el 60% de los pacientes, ¿no? O sea, de repente solo con terapia de soporte o terapia de apoyo familiar, social, cuando es hay trabajos que demuestran que placebo con tratamiento que incluye una autoayuda guiada, ¿no? ¿Qué significa esta autoayuda guiada? Significa mejorar los factores que causan la depresión, modificar. Modificar significa quitar los factores, ¿no? Por ejemplo, en la casa, en el colegio, en las universidades, los bullying, ¿no? En las comunidades, quitar, ¿no? Modificar factores que causan depresión. Mejorar la relación padre-hijo, ¿no? Eso es importante para evitar depresión. Mejorar el ejercicio físico. Por ejemplo, en un adolescente deprimido, una de las cosas obligadas que tiene que decirle para mejorar la depresión es que debe hacer ejercicios físicos, cualquiera, bailar, natación, aeróbicos, pero tiene que hacer ejercicio físico. Y la otra es el horario del sueño, ¿no? Controlar bien el horario del sueño. Este es un tratamiento de autoayuda, o sea, mejorar todo esto, modificar factores, todo esto ayuda para mejorar la depresión. La otra es la terapia cognitiva conductal. Esto ha mejorado tremendamente también la depresión. ¿A qué se refiere con la terapia cognitiva conductal? Son sesiones, ¿no?, que ayudan a cambiar el paradigma de pensamientos negativos, ¿no?, que tienen o que muchas veces tienen los adolescentes con depresión. Esta terapia los ayuda a tener destrezas o herramientas para solucionar conflictos. También los ayuda para mejorar las relaciones entre los amigos y entre el grupo familiar. O sea, es bien importante la terapia cognitiva conductal. Incluso hay quienes refieren que cuando uno da medicamentos para la depresión, si no da terapia cognitiva conductal, no va bien. Entonces se requieren las dos cosas. No solo la medicación, sino también la terapia cognitiva conductal, que es importante. También la terapia familiar, terapia de grupo, la terapia interpersonal. Y en lo que es medicamentos, lo que sí está aprobado por la FDA en lo que es niños, la única aprobada es la fluoxetina y el escitalopram, ¿no? Si bien la sertralina se puede dar en niños y adolescentes, todavía no está muy aprobada. Estos dos son los únicos aprobados por la FDA para lo que son niños y adolescentes. Pero la sertralina también se puede dar en adolescentes, ¿no? En el caso, la gran mayoría de los adolescentes mejoran con un solo medicamento, mejoran. En el caso que no mejoraran, uno puede cambiar a un segundo, pero siempre y cuando uno, tanto en la primera oportunidad como en la segunda, siempre lo asocie con la terapia cognitiva conductal. En el caso que no mejoraran, uno puede variar a otros. Por ejemplo, mejorar un agente, cualquiera de estos, mezclar un agente, cualquiera de estos, con un estabilizador del humor. Otra alternativa sería usar un inhibidor de la monoamina oxidasa. Otra alternativa es terapia electroconvulsiva. Eso se usa acá en Lima. Por ejemplo, Noguchi usa terapia electroconvulsiva, pero hay que tener un perfil para esto. ¿A qué se refiere eso? Que son adolescentes que, por ejemplo, tienen depresión severa, han intentado suicidarse 3, 4 veces, no tienen adherencia al tratamiento, la familia no colabora, no entiende la enfermedad, son hospitalizados porque tienen resistencia al tratamiento, no completan el tratamiento. O sea, es un perfil definido para que sean candidatos a esta terapia, ¿no? La otra es hay estudios que demuestran que la depresión puede disminuir, pero no está totalmente demostrado.
con una dieta con ácidos grasos omega 3. Y pasamos a lo que es suicidio. El suicidio ha aumentado tremendamente en los últimos años. En el 2015 se hizo una estadística y se vio que entre los 10 y 19 años de edad, la proporción de suicidio en hombres fue de 21 por 100.000 personas y en mujeres fue 16 por 100.000 personas. La proporción de hombre a mujer en niños es de 3 a 5 y la proporción de hombre a mujer en la edad de 20 a 24 años es de 6 a 1. O sea, fíjese, cuando uno habla de suicidio, estamos hablando que es más en hombres que en mujeres. No estamos hablando de intentos de suicidio. Los intentos de suicidio sí son más frecuentes en mujeres que en hombres. Estamos hablando de suicidio completado, ¿no? O ejecutado. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Es raro en menores de 10 años. El pico es a los 20 años. En los Estados Unidos, en el 2014, el suicidio en la edad de 10 a 19 años fue la segunda causa de muerte. ¿Cuáles son los factores que intervienen? Primero, enfermedades mentales. La gran mayoría, una de las causas de enfermedad mental es depresión mayor. También tiene alteraciones, distorsiones cognitivas. Generalmente son personas que tienen pensamientos negativos, desesperanza, están aislados, ¿no? Hay factores biológicos en suicidio, igual que en depresión, alteración en los neurotransmisores, serotonina. Hay alteraciones sociales, ambientales y culturales, ¿no? Factores. Entonces, cuando uno habla de factores de riesgo, vamos a ver factores individuales primero. Uno son los factores predisponentes. Ahí tenemos factores genéticos y factores familiares, ¿no? La herencia. Por ejemplo, más frecuente es suicidio completo o completado cuando hay antecedentes familiares, ¿no? Que han tenido suicidio completo. Hay herencia familiar para depresión mayor y por lo tanto para suicidio. En factores individuales hay factores que condicionan el suicidio. Por ejemplo, el déficit cognitivo. Generalmente son adolescentes que tienen alteración en la memoria, tienen dificultad para solucionar problemas. Hay desarrollo de características de la personalidad. Son adolescentes con alta ansiedad, alta agresividad, y también son adolescentes que tienen uso crónico de sustancias, ¿no? Consumo de drogas, ¿no? Y siempre hay factores precipitantes en lo que es suicidio, y se dice que alrededor más o menos del 60% de los adolescentes que se suicidan tienen factores precipitantes, que generalmente son en las 24 horas antes de cometer el suicidio. A veces son factores ambientales, por ejemplo, el reporte en los medios, televisión, internet. A veces glorifican, por ejemplo, el suicidio, ¿no? De fanáticos la televisión lo hace tan detallado que a veces sirven de modelo para los futuros suicidios, ¿no? Acceso a los medios, ¿no? Por ejemplo, armas de fuego, cuchillas, ¿no? Saben dónde están las armas de fuego, saben dónde están los medicamentos, ¿no? Acceso. Falta de acceso a los centros de salud. Lo otro es eventos en la vida estresantes, por ejemplo, muerte de un familiar, separación de los padres, divorcio, pérdida del trabajo, ¿no? Muerte del familiar, sobre todo cercano, humor deprimido, enfermedad mental, ideación suicidia, conducta suicidia o suicidio. En los intentos de suicidio hay espectro de riesgo, ¿no? Por ejemplo, bajo riesgo cuando no hay un plan suicidia, pero hay alto riesgo cuando sí hay un plan suicidia, y en estos casos está indicada la hospitalización. El intento de suicidio sí es más frecuente en mujeres, el intento, ¿no? Generalmente las mujeres llegan a un hospital
por muchas razones, ¿no? Porque han sido violadas, porque se han peleado con el enamorado, porque se han discutido con la mamá, porque no la dejan salir a una fiesta, por muchas razones, ¿no? Factores ambientales, de la casa. ¿Y qué es lo que hacen cuando intentan las mujeres matarse, no querer vivir? Generalmente se toman pues 40 paracetamol o 30 de diazepam, ¿no? Bueno, si se toman eso y no llegan así letal, y si llegan a tiempo se les hace un lavado gástrico y bueno, mejoran, ¿no? Eso es intento de suicidio. La mayor veces son por medicamentos, ¿no? Consumo de medicamentos. Pero hay un aumento de riesgo para el suicidio. Historia familiar de suicidio, ¿no? Historia previa de un familiar que se ha suicidado. Cuando hay enfermedad mental, depresión, psicosis, manía. Cuando hay un consumo de drogas, ¿no? Está intoxicado. Y cuando hay poco soporte familiar, social, sobre todo bullying en los colegios, en las universidades, en la comunidad, y la homosexualidad también aumenta el riesgo para intento de suicidio, ¿no? ¿Y cuáles son las señales de signos de suicidio? ¿Cuáles que uno tiene que preguntarle o hablar con la familia, perdón, hablar con el adolescente y preguntarle, ¿no? Si es que la vida ya no tiene razón de ser, si es que de repente preguntarle si la familia, él cree que la familia puede estar mejor sin él, hacerle determinadas preguntas que pueden indicar que pueda tener un plan o que tenga ideas suicidas. Generalmente pueden amenazar o hablar de matarse, buscan los medios, saben dónde están las armas, los medicamentos, escriben un plan suicida, ¿no? Cómo lo van a realizar, cómo lo van a llevar a cabo, y generalmente tienen sentimientos de desesperanza, catastróficas, tienen aislamiento social, tienen consumo de drogas, ¿no? Consumo de drogas, drogas ilegales, ¿no? Marihuana, cualquier tipo de drogas, ¿no? Y no tener un propósito en la vida, no tienen una razón para vivir. Esos son signos de suicidio, ¿no? Y los métodos, pues armas de fuego, sofocación, puede ser envenenamiento con monóxido de carbono, ¿no? O con drogas, ¿no? Con medicamentos. O misceláneos, por ejemplo, coger un carro y correrse contra el tráfico, ¿no? ¿Cuáles son las razones para hospitalizar? Cuando el paciente no se puede controlar en casa, cuando está totalmente intoxicado, está agitado, en extrema manía, con gran agresividad, psicosis aguda, historia familiar de suicidios, ha tenido intentos previos y no se puede manejar en casa. Entonces, todas estas razones o cualquiera de esas es indicación para hospitalizarlo. Pero no todos se hospitalizan, por ejemplo, también puede ser manejo ambulatorio, pero ¿cuáles son los que se pueden manejar ambulatorio? Cuando no hay una enfermedad mental, cuando no tiene ideas suicidas, ¿no? Cuando no tiene un plan suicida, cuando la familia lo puede controlar, pues lo puede monitorizar, puede asegurar la supervisión, se puede hacer un plan para el seguro del adolescente, asegurar un tratamiento cognitivo-conductual, una terapia familiar, asegurar un soporte familiar, un soporte social, y también es necesario conductas para sentirse mejor, y como hemos dicho, el sueño, el ejercicio, la nutrición, todo eso son cosas importantes para que el adolescente se sienta mejor, ¿no? En lo que es desorden bipolar, se presenta dos tipos, ¿no? El maníaco y el depresivo. Está en el 2% de los adolescentes y presentan una parte hacen psicosis maníaca, hipomanía, y en otro momento pueden hacer depresión. Y vamos a pasar a lo que es los desórdenes de la alimentación. Tenemos anorexia nervosa, bulimia, trastorno de digesta compulsiva, desorden de digesta restrictiva y la anorexia nervosa atípica.
¿Cuáles son los factores que intervienen en los trastornos de la alimentación, tanto en anorexia nerviosa como bulimia? Hay factores genéticos, se ha visto una gran incidencia de factores familiares de primera línea, factores familiares, ¿no? Familiares de primer grado, ¿no? Y por lo tanto, además, hay un factor genético. Hay factores biológicos, factores en obesidad, factores neurohormonales, factores en los neurotransmisores, serotonina, ¿no? Dopamina, noradrenalina, ¿no? Hay psicológicos, alteración en la personalidad, temperamento, baja autoestima, ansiedad. Y pacientes con bulimia nerviosa generalmente tienen conducta impulsiva, autodestructiva, consumo de drogas. Hay también factores socioculturales, ¿no? Generalmente son ideas que lo delgado es mejor, sobre todo en mujeres, ¿no? Mujeres que van al gimnasio o que tienen entrenadores que los obligan a estar delgado y pueden entrar a ser anoréxicas, ¿no? O también problemas de homosexualidad también pueden tener con trastornos de alimentación. Ambientales como abuso físico y sexual también pueden. En lo que es anorexia nerviosa está presente en el 1% de las mujeres, generalmente es entre los 14 y 24 años, se presenta en la adolescencia temprana y son desnutridos, porque son anoréxicos, desnutridos. Hay una anormalidad hipotalámica, hipófisis y ovárica. La anorexia nerviosa tiene otros factores, factor psicológico, generalmente son adolescentes de baja autoestima y que tienen también alta ansiedad. Hay factores psiquiátricos asociados, por ejemplo, depresión, ¿no? Puede haber factores sociales como bailarinas de ballet, gimnasia, que son personas de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para anorexia nerviosa? ¿No? Estos criterios han cambiado últimamente. Por ejemplo, antiguamente era amenorrea por 3 meses, ahora ya no se considera. Antiguamente era que tenían un peso para edad menos del 85%, ya no se considera esos criterios. Hay 3 criterios importantísimos para definir anorexia nerviosa. Uno es limitar la ingesta de nutrientes. No come, a pesar que tiene bajo peso y que el índice de masa corporal para la edad está menos del 5 percentil, ¿no? Tienen pánico en ganar peso y tienen una alteración de la figura corporal. Hay 2 tipos. El tipo restrictivo, que generalmente hacen ayuno, ejercicio excesivo, y el tipo purgativo, que generalmente toman laxantes, diuréticos. ¿Cuáles son el laboratorio que puede ayudar? En el laboratorio, como todo el nutrido, tiene hipocalemia, pueden tener niveles bajos de hormonas, cambios en el electrocardiograma. También la lectina, en los anorexia nerviosa, la lectina sérica está disminuida en el estado de ayuno y la grelina estimula el apetito, ¿no? También estas hormonas se encuentran en anorexia nerviosa. ¿Y cuál es el tratamiento? Como todo el nutrido, hay que tener mucho cuidado con el manejo y la hidratación, ¿no? Si ustedes lo hidratan igual que un normal, lo matan, porque acá el problema es que el corazón está chico, por lo tanto el gasto cardíaco está bajo, y también hay una alteración de la bomba de sodio y potasio. Por lo tanto, si le dan mucho agua, lo pueden matar por edema agudo del pulmón. Y la medicación, hay unos que responden a inhibidores de la recaptación de serotonina, pero generalmente ayudan más para evitar las recaídas, por ejemplo la fluoxetina. También está indicada la psicoterapia individual y la psicoterapia familiar. Puede ser tratamiento ambulatorio, pero hay indicaciones para hospitalizar. ¿Cuáles son las indicaciones para hospitalizar a estos pacientes con anorexia nerviosa? Si están malnutridos severos, esa es una indicación para hospitalizar.
si están deshidratados con desbalance de electrolitos, si hay inestabilidad de los signos vitales, si hay detención del crecimiento y del desarrollo y falla para un manejo ambulatorio, ¿no? En lo que es bulimia, la prevalencia es el 5% en mujeres y menor del 2% en los hombres. Se produce en la adolescencia media y tienen un peso corporal normal, pero hay algunos que pueden llegar incluso a tener sobrepeso, ¿no? Puede ser leve, pero también puede ser severa, cuando usan muchos purgantes, drogas en exceso, e incluso puede estar asociada a intentos de suicidio. Tienen conducta de riesgo estos pacientes con bulimia, consumo de drogas, ¿no? Uso de alcohol, drogas y prácticas sexuales de riesgo. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Generalmente son adolescentes que comen rápido en poco tiempo, no controlan la ingesta de la comida, o sea, no pueden parar de comer, no pueden, falta de control. Pero son recurrentes y la otra condición es que tienen conductas compensatorias inadecuadas y ocurre una vez por semana por 3 meses. Los síntomas: puede haber pérdida de peso, sobre todo si usan purgantes, diuréticos, ¿no? Vómitos, tienen síntomas de fatiga, dolor de garganta. El examen físico: puede haber hinchazón de glándulas parótidas, callo en el dorso de los dedos. ¿Por qué? Porque al momento de vomitar raspan los dedos contra los dientes, ¿no? Y entonces se hacen callo, se hacen úlceras en los dedos y la pérdida del esmalte de los dientes, ¿no? Por el ácido que viene del estómago. Hay esofagitis y reflujo, ¿no? Por el ácido que viene del estómago. Puede haber neumonía por aspiración y hay toxicidad cardíaca. En el laboratorio, si el paciente produce vómitos, ¿no? Puede hacer hipocalemia, alcalosis metabólica y amilasa sérica aumentada, pero si usa enemas, laxantes, puede ser acidosis metabólica, ¿no? Por mucha pérdida de bicarbonato en las heces. ¿Cuál es el tratamiento? Se hospitaliza el paciente con bulimia cuando hay alteración electrolítica, sobre todo si el potasio es menos de 2.5 miliequivalentes por litro, porque hay que darle tratamiento endovenoso. Se le da tratamiento oral si el potasio es entre 2.5 y 3. Y psicoterapia también hay que dar en estos pacientes, y tratamiento individual y tratamiento familiar. En estos pacientes sí funciona, inhibidores de la recaptación de serotonina, sobre todo fluoxetina. Se ha visto que funciona en pacientes con bulimia nerviosa, si es que tienen una alteración. Y vamos a hablar sobre trastorno de ingesta compulsiva. En este trastorno de ingesta compulsiva tiene criterios de diagnóstico. Generalmente son adolescentes que comen sin tener control para detenerse. Comen y no se pueden detener. Comen sin tener hambre. Comen hasta sentirse mal. Comen a escondidas porque les da vergüenza que les vean comer tanto, ¿no? Se presenta en la adolescencia tardía y comen sin control. No tienen conductas compensatorias inadecuadas, ¿no? Por ejemplo, no se purgan, no vomitan, comen sin control y por lo tanto son obesos. Y requieren tratamiento farmacológico y nutricional, como todo obeso, ¿no? Como todo obeso. Acá el tratamiento es manejar la obesidad y si tienen algún trastorno emocional, igual, ¿no? En lo que es desorden de ingesta restrictiva, en estos pacientes disminuye la ingesta básicamente por el color de los alimentos, la textura, temor a atragantarse, y como no ingieren mucha comida, no reúnen las necesidades nutricionales, por lo tanto el peso está bajo, deficiencia nutricional, pero no reúne los criterios de anorexia nerviosa. ¿Por qué? Porque no hay alteración en la imagen corporal y no tienen pánico en ganar peso.
Son cosas diferentes. No reúne los criterios de anorexia nerviosa. Y en lo que es la anorexia nerviosa atípica, es que el adolescente baja de peso, pero tiene una apariencia normal y el peso es normal, pero baja de peso. Y sí hay distorsión de la imagen corporal, Por lo tanto, es una anorexia nerviosa porque hay distorsión de la imagen corporal, pero es atípica porque el peso es normal, ¿no? Tiene una apariencia normal, el peso está normal. Como toda anorexia, tiene complicaciones médicas, ¿no? Y el control del peso puede llevar a inestabilidad médica. Y en lo que es pronóstico, en anorexia nerviosa la mortalidad es mucho mayor que en las otras. En anorexia nerviosa se recuperan el 57%, pasan a cronicidad el 17%, mejoran el 26% y mueren el 2%. En cambio, en bulimia se recuperan el 50% y recaen 35%. O sea que no están tan bien. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?